Así Samantha después también la puede ver. Bien. Bueno, ¿me ven bien? Sí. Ok. Bueno, la semana pasada yo no estuve, bueno, y ustedes estuvieron trabajando sobre el texto de Gabriel Said, los libros y la conversación. Yo quería que revisemos algún concepto de ese texto, primero, porque suele pasar que uno se entusiasma con el texto de Said, cuando empieza a hablar de Sócrates y de lo que significaba en un determinado momento histórico el cambio tecnológico que es la adquisición de la escritura. Y cómo Sócrates veía que el pensamiento directamente iba a morir si nos apoyábamos en la escritura y dejábamos de lado la conversación, que era aquello que él creía el momento en el que el conocimiento se construía en forma viva. Y uno se suele maravillar con ese dato porque nos está hablando de lo que hasta hace muy poco Humberto Eco llamaba apocalípticos e integrados, dos actitudes respecto a una novedad tecnológica. Los apocalípticos, aquellos que van a ver siempre en esto la muerte de aquello, y los integrados, los que a una nueva tecnología, a un nuevo desarrollo lo incorporan muy rápidamente y ven en eso una solución. Y nosotros estamos pasando históricamente por un momento también de adquisición de tecnología y de la revolución que una nueva tecnología implica. En este caso con todo lo que es la transformación, la revolución digital. Pero no es lo central del artículo. Si bien empieza, termina y tiene en el medio todo este desarrollo sobre Sócrates, no es lo central del artículo, y entonces de nuevo quería volver a insistir sobre el concepto de conversación cultural. ¿A ustedes qué les quedó en claro? Yo no me acuerdo, la verdad en este momento no me acuerdo. Bueno. La conversación cultural es para Said. Es un concepto que de alguna forma él define como un fluir, ¿sí?, que no tiene un final y que sobre todo no tiene un principio. La conversación cultural no es juntarnos a hablar sobre literatura o juntarnos a hablar sobre cine o sobre producciones culturales, sino que es la cultura misma. Y digo que no tiene principio porque no hay hombre por fuera de la cultura. O sea, si hay hombre es porque el hombre es un ser cultural. Si hay hombre es en tanto hay cultura. Tendríamos que remontarnos. Ustedes saben que en antropología se habla de la cultura. ¿Me pueden esperar un momento? Esto de hacer una clase en vivo desde casa tiene bemoles. Aguárdenme un momentito, por favor. Voy a volver a grabar. Bien. Ahora no me veo yo. Bueno. Bueno, entonces decíamos que tiene que ver con digamos, la cultura nace cuando
el hombre empieza a usar el fuego para cocer los alimentos. Un alimento que se podía comer perfectamente, digamos, o por lo menos en los tiempos precámbricos, como venía de la naturaleza, después de la adquisición de una tecnología que es la del fuego, y de generar con eso comida cocida, comienza la cultura. Es la división entre lo crudo y lo cocido, lo que hace la aparición de la cultura. Desde allí tendríamos que hablar de cultura, siempre en plural, y de un desarrollo permanente, un fluir permanente a lo largo del tiempo. Se dan entonces diferentes conversaciones culturales, o sea, la cultura tiene, si lo imaginamos como un río, diferentes brazos, como un delta que se va abriendo, y en un mismo momento histórico podemos encontrar diferentes conversaciones culturales teniendo lugar. Entendiendo la idea de conversación como que cada obra, cada autor, cada movimiento incorpora una voz en esta conversación y de alguna forma las obras dialogan entre sí. Por eso cuando uno estudia Cervantes, lo estudia en tanto el Quijote, en tanto la ruptura con la novela de caballerías, en tanto la incorporación a la literatura moderna, en tanto primera novela, en tanto siglo de oro español, o sea, en relación a otros, y a otros donde cada uno tiene su propio sistema, ¿sí?, cultural para entender. El artículo de Said entonces, ¿no? Chicos, ¿me ven? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Bien, Edgar. Sí, a ver. ¿Y me ven también o solo me escuchan? Sí. Sí. Bueno. Ahora sí. Voy a hablar. Ahora Me no. costó encontrar el sonido. Ahí lo escucho también yo a él. Bueno, perfecto. Me alegro un montón. Bueno, entonces estábamos diciendo que a mí me interesa mucho el artículo de Gabriel Said porque no solo va a hablar sobre cómo es esta conversación cultural, sino que él centra su trabajo en pensar cómo un editor incorpora o participa de esta conversación cultural, o es algo, digamos, que aparece en el artículo cuando va hablando de la construcción de catálogo, de las definiciones de un catálogo, que un catálogo con una lógica es algo que deja fuera otras cosas. El departamento de claudicaciones que debiera tener toda editorial, esos textos que aunque hubiera querido no puede publicar. Y también cómo se incorpora un autor que hace un tiempo que no está. Como puede ser el caso de un autor fallecido. Yo creo que algo les comenté, pero si no, lo menciono ahora. Hay un autor que es Isidoro Blainstein, que se murió hace 20 y pico de años, y ya ha desaparecido, digamos, de los fondos activos de las editoriales, los fondos vivos. Y no es que su obra no pueda dialogar con nuestro presente, dialoga muchísimo con nuestro presente. Pero, volviendo al ejemplo de Said, ¿qué debieran hacer sus herederos? Publicar sus obras completas, intentar que salgan todos los libros a la vez como para que esté todo disponible. No, porque eso no sería incluir al autor en la conversación cultural actual. Lo que hay es que esperar el momento, que se genere una conversación
que de alguna forma entre en diálogo con la obra de Isidoro Blanstein e ir incorporando, ir haciendo aparecer de a una obra por vez, hasta que se vuelva a generar la escucha, el deseo, haya un público y entonces sí pueden volver todas las obras juntas. Entonces el año pasado, yo como editora me pasó de decir, bien, a ver, ¿qué hay de Isidoro Blanstein? Tales cuentos son divinos, pero sobre todo uno me sirve para una antología. Y mi argumento para convencer a los herederos y a su agente literario de que se incorporara ese cuento en esa antología, más allá de que uno pague derechos, más allá de eso, o sea, también hay un lugar donde aceptar formar parte de esa antología en esa editorial. Mi argumento fue, esta antología es una forma de que llegue a muchas maestras, a que el nombre Isidoro Blanstein circule en un público nuevo, que justamente por edad, por ser un público aún en la escuela secundaria, no han tenido contacto, porque Blanstein falleció antes y la circulación que tiene que ver con las apariciones en los medios, las apariciones de los autores a partir de nuevas obras, etcétera, no tuvo lugar durante la vida de este público. Es una forma de retomarlo y que de a partir de esta antología y de otras publicaciones que vayan consiguiendo para su obra, pueda volver a tener el lugar que tiene que tener Isidoro Blanstein en nuestra literatura. Digamos, que entonces está en el día a día de todo el tiempo cómo hacer para trabajar con el fluir de la cultura, ¿sí? Con esa conversación viva que se da. Y también ser conscientes de que no se da una sola conversación. Miren, les voy a dar, vamos a ir ahora a ver, voy a ver si me pueden seguir, voy a hacer un compartir pantalla y ahora van a ver lo que está en mi pantalla. Bueno, eso no. Esto sí, pero no esto sí. A ver. Acá. Vamos a ver, avísenme si están viendo una pantalla de YouTube. Sí. Sí. Bien. Vamos a ver un videíto. Este primer videíto que vamos a ver un pedacito, es un programa de televisión de los años 60 en Estados Unidos. Un programa que hacía una cocinera que se llamaba Julia Child. El show del omelette. Welcome to the French Chef. I'm Julia Child. Each make is a hot fire, and you need a bowl, and you need some butter, some salt and pepper, and some. Acá está presentando los ingredientes para hacer ese omelette, Because as you saw how that omelet was made, proponiendo también con qué materiales trabajar. Mírenla a ella que de alguna forma, más allá de lo que dice, es un poco como lo que hoy llamaríamos la antitelevisión, ¿no? Es muy dura, muy rígida físicamente, pero por otro lado nos hace acordar a todos los programas de cocina que aún hoy tienen lugar, ¿no? Julia Child fue el equivalente de nuestra Doña Petrona. ¿Ustedes saben quién es Doña Petrona? Son muy jóvenes. Algo. ¿Algo? Mi hermana tiene un libro de cocina, ¿no? De Doña Petrona, claro. Sí. Doña Petrona y Julia Child tenían la particularidad típica, digamos, de otra época. Vamos a volver a mí, ahora les vuelvo a mostrar otra cosa. Típico de un momento en el que se cocinaba de otra forma, que se usaba, por ejemplo, muchísima manteca,
por supuesto, la gente no estaba tan perseguida con el tema del colesterol y de la vida sana. Pensar en el modelo de cuerpo y lo que era lo sano tenía que ver un niño sano, un niño regordete, más bien de mejillas rosaditas. Hoy lo pensamos desde un lado a veces más atlético, sabiendo también que si está demasiado flaco también es un problema, o sea, hay otra relación. Y en esto ha cambiado el social histórico, o sea, el contexto social y el momento histórico en el que un programa de televisión o, digamos, tiene lugar, pero sobre todo las cosas, lo que se entiende por la comida, por lo que es sano, que son todos valores culturales, referencias culturales, ha cambiado. Síganme ahora, a ver, vamos a intentar de nuevo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el compartir pantalla ahora? ¿Me fue? Acá. Vamos a ver la doña Petrona, nuestra doña Petrona. Pues listo, aquí pongo un poco más de la mitad para arriba. Bueno, yo acá tengo, señora Falseta Massa, vayan tomando nota de los ingredientes que voy dando, que después cuando Ana María pase la receta van a poder controlar sus anotaciones, ¿eh? Tengo acá los 650 gramos de harina, como ven ustedes acá en forma de corona, es esto. Acá agrego 75 gramos de manteca blanda, natural, 100 gramos de azúcar, más o menos con 4 cucharadas, la ralladura de las cáscaras de un limón. Decimos, acá tengo un cuarto de litro de leche. Doña Petrona es el equivalente. Julia Child, más o menos es simultáneo. Doña Petrona después fue como mala palabra por el tipo de comida y de cocina que implicaba. O sea, quedó como una referencia para lo que es el ámbito de la cocina argentina, pero como un cocinero de otra época, con otros parámetros. Y por supuesto, en los últimos años, no se habían vuelto a publicar sus libros. Había quedado como esto, una referencia de un pasado, alguien icónico, una referencia endurecida, petrificada de alguna forma. Y sobre todo en una relación con su ayudante, con la famosa Juanita, que era su ayudante de cocina, pero siempre su comida muy asociada al uso de la grasa, al uso de la manteca. Si bien fue, vamos a volver ahora a vernos nosotros, a ver. Si bien fue muy importante para toda una generación, piensen que ella tuvo lugar más de 10 años en la televisión, contando sus recetas, y luego tenía sus libros, y luego tenía las apariciones en revistas, así que de alguna forma dio forma a lo que era la comida casera en la Argentina. De la misma forma que Julia Child lo hizo en Estados Unidos. Lo único que Julia Child tenía una vida particular, ella había sido una trabajadora de las embajadas de Estados Unidos en el mundo, se había casado con un agregado cultural, habían viajado por todos lados y había pasado muchos años en Francia donde se formó como chef. Y lo que ella quería era llevar la cocina francesa, ¿sí?, que es una pauta cultural fuerte, seguimos hablando de lo crudo, lo cocido, y cómo en la comida se interpretan montones de pautas culturales. Ella quería llevarlo a Estados Unidos. Entonces, lo que decide con otras dos colegas es escribir un libro que ahora yo les voy a compartir de nuevo. Hoy estoy muy compartidora.
Ay, que ahora no me deja. Se me esconden los... ¿Dónde está? A ver si yo muevo esto y acá. Este libro, El arte de la cocina francesa. Y les estoy contando todo esto, no porque, yo ahora se los voy a pasar en el chat, el link para que lo tengan. Les estoy contando todo esto porque este es un caso que podemos pensar sobre cómo trabajar con la conversación cultural. Fíjense, hay una autora que quiere trasladar lo que es la cocina francesa a un contexto diferente, ¿sí? Que es la Norteamérica de los años 60. Ella escribe un libro con otras dos colegas que va a llevar todo un proceso de ajustes y reajustes para que sea asimilado de la forma que ese público necesita, que es pensándolo desde la simpleza. La cocina francesa no es de por sí simple. Había libros sobre cocina francesa en Estados Unidos, pero todos desde la mirada y la forma de expresarse y de construir, digamos, una visión de los grandes chefs. Entonces eran platos complicados y sobre todo explicados de una forma como para un público reducido. Y ella lo que quería era popularicemos la comida francesa. No puede ser como estamos comiendo, a mí me gusta mucho la comida francesa, la puedo llevar a Estados Unidos. Pero acompaña el libro el desarrollo de los programas de televisión, ¿sí? Que permiten, por supuesto, con este nuevo medio que era en ese momento de televisión, difundir absolutamente masivamente, trabajar sobre que algo pase de un circuito de élite cultural a una circulación masiva, ¿sí? Y eso hace que justifique, perdonen, ahí me pasó el ruido, que se justifique una producción editorial de relevancia y envergadura. Este libro tuvo muchísimo éxito, sus programas de televisión tuvieron muchísimo éxito, y como pasó en el mismo caso con Doña Petrona en Argentina, pasan luego 30 años donde no se puede ni nombrar a Sofía Chay, donde no se puede ni nombrar a Doña Petrona, porque corresponden a otro paradigma. ¿Ellas eran únicas? A O sea, ver, ¿no había otras que hicieran lo mismo en esa época? muy buena pregunta. En el caso de Estados Unidos no lo conozco en profundidad. Sé que fue de las pioneras Julia Child. Y seguramente debe haber habido otras, porque en general cuando algo funciona, la televisión lo multiplica. Claro. En el caso de Doña Petrona sí había otras, tanto en los medios escritos como en la televisión, pero ella era la estrella del programa Buenas tardes, mucho gusto, que fue como decir, a ver, toda utilísima, todos esos, los que hoy hay canales enteros con montones de programas de artesanía, de consejos para la mujer, de cómo llevar la casa, de cocina, todo eso tiene origen en Buenas tardes, mucho gusto y en lo que creó, el imaginario que creó, que fue tanto, además fue una especie de multimedia, porque era programa en la tele, revistas especiales para Navidad, para cómo poner la mesa, la comida, cómo vestirse, los regalos, lo que se les ocurra, ¿de acuerdo? Les decía, pasaron 20, 30 años y
En el 2002, cuando aparecen los blogs y se multiplican los blogs, hay una escritora, una norteamericana, que en forma, que aún estaba inédita, así que ella escribía, pero no había logrado publicar, que como forma de darle sentido a su todos los días, decide armar un blog para, durante un año, hacer todas las recetas del libro del arte de la cocina francesa de Julia Child. Y contar la experiencia de cocinar y de comer esas comidas en un año. Son más de 500 recetas, así que tenía que hacer más de una por día. Y este blog tiene tanto éxito que un buen día le proponen convertirlo en libro. Tiene tanto éxito que unos años más tarde, una guionista muy importante de comedia romántica norteamericana, Nora Ephron, talentosísima, a mí me gusta mucho la comedia romántica, ese es mi costado pochoclero, pero además Nora Ephron es una muy talentosa guionista, y hacen una película que se llama Julie y Julia, contando en paralelo las vidas de la escritora que en el siglo XXI escribe el blog y la historia de Julia Child. Y es esta película, ahora vamos a volver a compartir pantalla, una película muy linda, realmente preciosa, te las recomiendo que veas, porque además una de las cosas que a mí me gusta que aparece contado es el proceso, no, está del otro lado, el proceso, cómo se convierte en libro, cómo se convierte en libro lo primero de Julia Child, sus recetas, y cómo se convierte en libro el blog. Para los que estamos aprendiendo sobre edición, es una película interesante de ver y analizar. Bon appetit! Before she became a cooking legend, Julia Child was just an American living in France. Things are like something to do. What is it that you really like to do? Eat. And you're so good at it. Now, it's growing in front of you. Meryl Streep hace Julia Child. Lowly cubicle worker Julie Powell. Good job, Julie. Y esta es Julie, el personaje de Julie, la bloguera en el siglo XXI. I can write a blog. I have thoughts. Write a blog about cooking. You're not a real cook like Julia Child. Julia Child wasn't always Julia Child. Why don't I go to cooking school? Woohoo! The Julie/Julia Project. I cook my way through Julia Child's cookbook. 365 days, 524 recipes. I am risking my well-being for a deranged assignment. Is it crazy? Yes. Columbia Pictures presenta Mission Secretos de Lunacy. But then they discovered I was fearless. Oh, Julia, you make it sound so simple. La historia de una leyenda. Your book is going to change the world. Que le dio la receta a una mujer para cambiarle su vida. But if I don't make my deadline, I'll waste a whole year of my life? Yeah, there's all of this stuff on the floor. Oh, never apologize. Don't be afraid. De la escritora directora Nora Ephron. That is good, isn't it? Meryl Streep, Amy Adams. I was strong and she pulled me out of the ocean. Tell you what, what's for dinner? Oh, my God. There was no real talent for cooking. Julie y Julia, basada en dos historias verdaderas. Bien. Bien. Lo que trajo ella... Ay, no, por favor. Bien.
eso era con publicidad y todo, vino a esta clase. Bien, entonces, lo que trajo a colación la aparición de la película fue la revalorización de una autora, en este caso de un libro de cocina, y por lo tanto la republicación se genera, digamos, la conversación cultural se actualiza y se genera el espacio para que pudiera republicarse el libro El arte de la cocina francesa. Primero con enorme éxito en Estados Unidos cuando sale la película, y luego con enorme éxito acá. Es un libro grueso, es un libro que debe haber costado muchísimo la traducción, incluso no solo por las palabras, por el léxico, sino porque es un libro de lo que llamamos maqueta compleja, que tiene muchas explicaciones, con dibujos, con referencias de glosario, y que deben haber tomado los editores muchas decisiones en cuanto a cómo respetar el libro original y al mismo tiempo ayornarlo a que hoy tenemos microondas, a que tal vez algo, los mismos instrumentos de cocina han cambiado. Al mismo tiempo, lo que genera todo esto es que una cocinera como... Ay, se me fue el nombre. A ver, ayúdenme. ¿Cómo se llama esta muchacha que cocina muy bien, de pelo negro largo, joven? Bueno, relativamente joven, no joven como ustedes, joven como yo. Que sale en la televisión. ¿En qué canal? Y en todos medios. La morocha que le gusta el rock, el jazz. Bueno, ya va a venir el nombre, no nos preocupen. Pero ella retomó, por ejemplo, a Doña Petrona. Y entonces se volvió a publicar la obra de Doña Petrona. Esto tiene que ver con estar atentos a la conversación cultural, a por dónde va, a cómo se resignifica la cocina, lo que es importante en este caso en la cocina, en la comida, en las casas, lo que significa el hogar, lo que significa la familia. Retomar y dialogar incluso unas culturas con otras, ¿no? La cultura francesa o la cultura norteamericana, pero la norteamericana cuando llega como película acá también nos hace revisitar nuestros propios pioneros de la cocina en la televisión, ¿sí? y en los medios, como podía ser Doña Petrona. De eso estamos hablando cuando hablamos que se va actualizando y de lo que uno participa. No hay forma de no participar de la conversación cultural, no hay forma. Pero en el rol del editor, la forma, es necesario estar atento a cuándo uno puede incorporar y de qué forma incorporar un autor, una obra, de qué forma hacerla dialogar con otras obras para que esa obra se la tome en valor. Una cosita más que me había quedado por acá, esto ya lo vimos. Mi vecina ha decidido escuchar la televisión a todo lo que da. No, la radio, la música tiene que ver. Les voy a mostrar una cosita más, que es también un detalle de la película de Julie y Julia, que ya saben qué hacer este fin de semana, que es lo que van a hacer. ¿De la peli? ¡Sí! En este caso es el momento en el que la que va a ser su editora, finalmente, le llega el manuscrito. Por supuesto no está escrito a mano, sino que le llega entra su jefe a su oficina y le lleva una resma de papel
entera French recipes for American cooks. con un título que es muy largo, que no es canchero. Y ese fin de semana se lleva el manuscrito con las recetas y decide hacer una receta. Bouc bourguignon, que es un plato típico francés. Yum. Ah, Bien. Esto es también para ver. Uy, se cortó. Sí. Hola. Hola. Bien. Se cortó. Manuela, yo te veo conectada. Sí, ahora sí. Bien. ¿Me escucha? Bueno, lo que les decía es que siempre que haya instrucciones es necesario que alguien las confirme y que nos aseguremos que son suficientes, que son las necesarias, que están bien explicadas, que el público las va a entender. Y bueno, este editor en particular, para probar la efectividad de ese libro, de ese manuscrito, tomó una receta que le interesó y dijo, bueno, yo soy el típico, en este caso yo soy el típico público al que va dirigido. Una mujer norteamericana que no hizo cursos de cocina. A ver si yo lo puedo hacer. Y, digamos, desafía de alguna forma al manuscrito a ver si ella, siguiendo los pasos que ahí decía Julia Child, podía hacer esa comida tan deliciosa. Ve entonces que efectivamente, al menos esa receta tiene toda la información necesaria y le da el ok al libro y se lo contrata. Bueno, este era un datito de color, pero bueno, que sigue aportando a todo esto, a todos los temas que estamos viendo en la unidad. ¿Hasta acá dudas? No. No. Bien. Bueno. Hoy es un poco más difícil hacer las clases interactivas entre nosotros, ¿no? Porque yo hablo y no les estoy viendo las caras. Yo hablo y nos tenemos que turnar para hablar, porque si no nos escuchamos. Entonces, bueno, es un poco más difícil, seguramente, supongo que por eso se llama videoconferencia, con la idea de un canal, digamos, que lleva la conferencia y más pensado para escuchar, pero ustedes pueden en cualquier momento, no sé si han visto, no sé si han visto que tenemos chat y ustedes pueden escribir también por ahí. Y acá está, muy bien, acá está Eduardo avisando que no que me escuchaba, pero no podía usar el micrófono, ahora ya lo está usando. Y podemos usar el chat para que me vayan mandando consultas o lo que sea en el medio, o lo que ustedes mismos vean. Bueno. El otro tema que está relacionado y
no es que va a tener una bibliografía, pero es un concepto muy relacionado y que me interesa que también que queden claros, sobre el cual avanzar. Es un concepto que también se desarrolla, digamos, en lo que se llama la teoría de la recepción en Estados Unidos, que es el de comunidad interpretativa. Desde este concepto, digamos, uno, para interpretar un texto, primero tiene, por seguro, el sentido literal del texto. O sea, un texto es un orden preciso, un orden particular de palabras, y ese orden particular de palabras generan al menos un sentido literal. O sea, si yo voy al diccionario y busco palabra por palabra, el significado de ese texto tendrá que ver con el significado de las definiciones de esas palabras. O sea, hay una construcción de sentido que es la que viene dada. En este sentido, ojo, que la ironía no está nunca en el sentido literal. La ironía juega por contraposición, ¿no? Yo digo, por ejemplo, permiso. Vení, gato, mostrarte un poco a cámara. Bueno, este es mi gato, ¿sí? Estaba durmiendo y entonces digo, ¡qué gato tan activo! Sí, con signos de admiración. Y estoy siendo irónica. Ven que mucho de En otro momento puede ser. En otro momento se convierte en un cazador de ratones, no en este instante. Pero si yo lo digo en este instante, el sentido literal implica que este gato es muy activo y sin embargo no ese es el significado de la frase porque estoy siendo irónico, ¿sí? Digo algo, en el caso de la ironía, para significar lo contrario. Bueno, gato, vuelve a dormir. Ya fuiste suficiente ejemplo. Por lo tanto, el sentido de la ironía es algo que se construye en la lectura. Y es una interpretación que tiene que hacer el lector. La percepción de la ironía, o no, por ejemplo, es uno de los casos que tiene que ver con la comunidad interpretativa a la que pertenecemos. Y de nuevo, siempre debemos pensarlo en plural, no pertenecemos a una sola comunidad interpretativa, pertenecemos a muchas. Por ejemplo, el otro día con el grupo de la mañana decíamos, nosotros pertenecemos a la comunidad interpretativa del Mallea, entre otras tantas. También pertenecemos a la de Argentina. Y si yo doy un ejemplo y digo, por ejemplo, hablando de las leyendas que tienen base oral, de alguna forma son como las empanadas. En cada casa las hacen de una forma diferente. Y ustedes entienden. Claro, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que las leyendas cada familia las vuelve a recontar, cada grupo social las vuelve a contar, y aparecen en la historia de los tres chanchitos, por ejemplo, en un cuento tradicional, como los tres chanchitos, no es una leyenda, es un cuento tradicional, hay quien le agrega un condimento, hay quien hace que la casa, Uy, se cortó. Ahí volvió. que estaba hablando. ¿Me volviste a ver? Ahí sí. ¿Hola? Sí, perfecto. Estaba hablando muy rápido y la volví loca a la máquina. Bien. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Estamos diciendo, bueno, en la tradición oral, los cuentos de tradición oral, las leyendas, cada familia, cada grupo social o en cada ciudad, por ahí se cuentan de una forma diferente.
¿sí? Lo mismo que pasa con las comidas muy tradicionales, como pueden ser las empanadas, donde en una casa le ponen a la empanada de carne pasas de uva, en otra le ponen huevo, en otra le ponen, no sé en sus casas qué les ponen, ya decididamente entre cómo hacía las empanadas de carne en casa de mi papá y en casa de, digamos, de mi abuela materna, ya tenía al menos 2 o 3 combinaciones diferentes. Pero si yo quiero explicar esto mismo, para explicar, para hablar sobre Otra vez se cortó. Ahí. Sí. Ahí. Ahí otra vez estoy viendo. bien. Ah, Edgar, por ahora veo la M de Manu. ¿pero me escuchás? Sí, sí, sí. Bueno. Sí, no, igual no estoy mostrando nada extravagante excepto el cuarto de mi hija. Bien, Sí. entonces decíamos que en algo tan sencillo como explicar, o en algo tan básico como explicar la circulación de la tradición oral, sí, en determinados ejemplos tendría que repensarlo según la audiencia, ¿sí? Para que puedan interpretar en forma correcta. Esto es porque en algunos casos podemos no pertenecer a la misma comunidad interpretativa. Y esto decíamos respecto de Argentina, y ahora les voy a dar el caso, por ejemplo, en el Mallea. Si yo digo que estoy describiendo a alguien que ustedes no conocen, y yo digo, ¿vieron? Es como Lina. Claro, Lina en el Mallea es una persona que todos conocemos, que sabemos que es seria, que es elegante, que habla muy bien. Entonces, si yo doy la referencia Lina, casi como adjetivando a otra persona, ustedes van a tener todas estas referencias, vamos a pertenecer a la misma comunidad interpretativa y vamos a entender lo mismo. Si quiero usar ese mismo ejemplo, porque me parece que Lina es el ejemplo de la elegancia, ¿sí? Entonces, se me ocurre usar la misma referencia para adjetivar, pero fuera de la comunidad interpretativa del Mallea, por supuesto no me van a entender, porque cada uno debería ahí intentar imaginar una Lina, y no vamos a estar hablando de la misma referencia. Y podemos seguir pensando otras comunidades interpretativas y llegar a darnos cuenta que ustedes y yo podemos estar participando de comunidades interpretativas diferentes y tal vez no tengamos entonces el contexto, digamos, el aparato interpretativo, no el contexto, el aparato interpretativo para entendernos. Si en algún caso yo uso una referencia de una comunidad interpretativa a la que ustedes nos pertenecen o viceversa. Esto es muy importante porque, como decíamos en la primera clase, los correctores tienen la suerte de tener la norma para ir a confirmar si
en un texto está bien o está mal algo que está escrito. Y los editores no tenemos manual, no tenemos norma. Tenemos que pensar, tenemos que conocer, tenemos que estar al tanto de la conversación cultural donde vamos a insertar esa obra, y tenemos que estar al tanto de los aparatos interpretativos de nuestro público. Por ejemplo, y les vuelvo a decir un ejemplo que ya dije en alguna otra clase, pero porque me llama la atención en estos años, lo vengo dando siempre, y este año ha sufrido un giro interpretativo interesante, que es la palabra muro. Cuando yo era chica, muro era The Wall y era una película y una referencia del grupo Pink Floyd, ¿sí? Pocos años después, muro se transformó en aquello que se caía en la división que se tiraba abajo entre dos Alemanias y dos Europas, Europas del Este y Europas del Oeste, occidental y oriental, etcétera. Un par de décadas posterior, muro se transformó en el muro ver otro muro tenía que ver con esto. Y este año la palabra sufrió una actualización que tiene que ver con que internacionalmente está circulando la palabra muro para hacer referencia a aquello que se mandó a construir entre Estados Unidos y México. Y probablemente 2 o 3 años después de esto, más adelante, la palabra vuelva a tener otro significado. Entonces, dependiendo el contexto en la obra, por supuesto, pero sobre todo dependiendo el momento social, el contexto histórico, el lugar, la comunidad interpretativa a la que vayamos con una determinada obra, una palabra tan sencilla que puede estar muy correctamente escrita puede no ser apropiada, puede no estar adecuada al público al que se dirige, ¿sí? Es un ejemplo simple y a la vez complejo de la transformación del significado de una palabra, de sus referencias, para un público. No es porque cambie en las definiciones, insisto, seguramente vamos al diccionario y sigue diciendo lo mismo sobre la palabra muro, pero cambia la interpretación que los lectores pueden hacer de esa palabra. Entonces, elegir muro, muralla, pared, frontón, incluso, no es azaroso. Tiene que ver con ponernos a reflexionar si está adecuado a lo que el texto quiere decir, efectivamente, y al lector al que nos dirigimos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien, me alegro mucho. Bueno, acá quisiera preguntarles si ya decidieron editorial con la que van a trabajar para el trabajo práctico. No. No, todavía no. No. ¿Ninguno de los dos? Les voy a tirar de las hijas. ¿Cómo puede ser? A ver, algunos editoriales que les gusten o que vengan siguiendo. Sí. Se me ocurre una, digamos, ¿qué tengo que preguntar en la editorial? Quisiera, en principio, preguntarte qué editoriales que si hay alguna editorial que te interese, que te guste, que conozcas, que te atraiga por su catálogo, o porque tenés varios libros de esa editorial, o porque... Hay una que es Eterna Cadencia. Eterna Cadencia, muy bien.
pero igual tienen que ser las editoriales chicas o medianas, no muy grandes, ¿no? Chicas o medianas. Eterna Cadencia es mediana, la podrían tomar perfectamente, sí. Edgar, ¿a vos alguna que te guste? Ahora no sé si muy grande, pero Edasa, ¿puede ser? No. Edasa. Edasa podría ser, es como el límite, es como el límite. Pero Edasa podría ser, sí, así como Adriana Hidalgo podría ser, alguien, digo esto porque en otra clase me dijeron Adriana Hidalgo, estamos como en el límite porque son medianas con un desarrollo muy importante, pero creo que todavía son abarcables. Yo quisiera que estas dos editoriales que ustedes dijeron, las tomen como preseleccionadas por ustedes. ¿Por qué digo esto? Porque el trabajo práctico no es algo que, como está pensado, uno se sienta y lo escribe en una tarde. O sea, sí, uno se sienta y lo escribe en una tarde, sí, solo sí. Llevó varias semanas pensándolo, observando la comunicación de ese editorial. Si además tienen la posibilidad de ir a la Feria del Libro, no, mejor dicho, de que si además la posibilidad de que la editorial está en la Feria del Libro, ustedes deben ir a la Feria del Libro. ¿Sí? Claro, es obligatorio para esta materia, sobre todo desde que están en el primer cuatrimestre. Antes la daban en el segundo y no los podía obligar, pero es muy, muy importante. Y estas dos editoriales, tanto Edasa como Eterna Cadencia, están en la feria. Y es una ventaja gigante, gigante, porque ustedes van a poder ir, ver todo el fondo editorial vivo, todo ese catálogo vivo, o sea, todos los libros que tienen en circulación actualmente la editorial, juntos, observar cosas que uno no puede observar en la librería, que es, por ejemplo, la construcción estética de las tapas. A veces hay editoriales que uno dice, ay, lo veo ahora todo junto y veo que los títulos tienen una particularidad. Entender muy claramente cómo son las colecciones, poder además consultar con gente de la editorial por esas líneas editoriales, por esas líneas de cada colección o determinadas construcciones que hacen las editoriales. Tal vez hasta tener la suerte de conversar unos minutos, unas palabritas con el editor. Entonces, ir a la Feria del Libro, cuando uno elige editoriales que están en la feria, es absolutamente imprescindible, les va a dar un montonazo de información. Y además va a tener la posibilidad, que es algo que por ahí en la librería no se les da, de permanecer en el stand y ver al público de ese editorial en acción. Ver qué pasa cuando la gente levanta un libro, qué mira, si lo ojea, si lo deja, qué ven que están comprando, qué pregunta la gente. O sea, tienen una oportunidad que se da solo una vez al año. Entonces, cuanto antes decidan la editorial, aunque sea por lo menos tener esto como preseleccionado, bueno, entonces ustedes lo que deberían hacer es, de las redes de las que ustedes participan, no es para que ustedes se hagan perfiles en más redes, pero si participan en Facebook, si participan en Twitter, si participan en Instagram, sigan a esas editoriales. Vean cómo se van anunciando, cómo comunica la editorial, el stand donde va a estar, los autores que trae, las novedades que tiene. Vayan prestando atención a eso, vayan guardando información sobre la editorial. Si en algún momento en redes se nombran el nombre de los editores, que es algo que a veces pasa, tomen nota de esos nombres. Porque a su vez los pueden ir chusmeando en sus propios perfiles en la web.
intenten conseguir previamente el catálogo antes de ir a la feria y poder, por ahí no, o sea, el catálogo no es algo hoy que ya que circule tanto en papel, sino que va a ser, a veces es un ebook, ¿no?, para descargar, pero sobre todo mirar un poco online el catálogo de sus editoriales, y con cuanta más información lleguen al stand, mejor, más afinadas van a ser sus observaciones y lo que puedan conversar con quienes atienden el stand. Mi consejo es que cuando vayan a la feria, cuando lleguen al stand de DASA o de Terra Cadencia o de la editorial que sea, no digan que están haciendo un trabajo práctico para el instituto, porque los que estamos ahí tenemos una especie de coraza autodefensa de todos los que vienen a hacer un trabajo práctico a la feria. Muéstrense interesados. En todo caso, si quieren, si les da, si esa es una forma en la que pueden relacionarse, también puede decir que están interesados porque ustedes escriben y les parece que, y encuentran una afinidad estético-ideológica con la editorial. Entonces, bueno, que les gustaría conocer un poco más sobre las líneas y las colecciones para en algún momento, cuando tengan una obra, poder afinar y proponerla específicamente para una colección. Y pueden preguntar además quién es el editor, de prepo, de frente. Es un dato que me parece que después no está tan disponible y a la larga les va a servir. Ustedes son escritores, aunque yo los trate como editores, porque, bueno, en mi materia los formo como tales, pero bueno, ustedes son escritores, y esta tiene que ser también una oportunidad, o la pueden tomar así, para acercarse a cómo piensa un editor y cómo arma una editorial su lógica, para después poder ser más certeros y tener mejores estrategias para contactar cuando tengan una obra para mostrar. Por eso, digamos, no es que no puedan cambiar, pero les recomiendo que ya empiecen a seguir estas editoriales, que ya las empiecen a mirar. La Feria del Libro empieza en 10 días, abre al público el 27 de abril, el jueves 27. Los días de semana, acuérdense que la entrada es gratuita para todos los estudiantes. Pueden ir con la credencial del instituto. Y si tienen la posibilidad de ir a... Bueno, perdón, les voy a mostrar mi otra gata, la que sí. Uy, se me cortó. Sí, se cortó de nuevo. Bueno, ya está. Los recursos, que bueno, no es que sean tantos, pero bueno, un costo tiene. Yo les recomiendo muy fuertemente que vayan a las jornadas profesionales y que se inscriban como autores, que los autores son profesionales del ámbito del libro. Con la credencial de las jornadas profesionales después pueden entrar a toda la feria, o sea que, digamos, si la entrada los fines de semana va a costar 100 pesos. Si ustedes quieren ir un sábado o un domingo, piensen que cada vez son 100 pesos y por ahí van a jornadas profesionales que creo que salen algo de 200, 300 pesos y ya después entran cuando quieren. Eso también puede ser interesante desde ahí. Porque las jornadas profesionales, como la feria está solo cerrada para los profesionales del libro, van a ver en todas las medianas y en todas los stands de las pequeñas y medianas editoriales, en todos van a estar sus editores, van a estar sus directores editoriales, así que es una enorme oportunidad para verlos, para entrar en contacto, para saber quiénes son, para tener un approach, e incluso para dialogar al menos algunas palabras. Por otra parte, hay poca gente, piensen que son días que por ahí hay 2.000, 3.000 personas en la feria, eso es poquísimo. Eso quiere decir que hace frío en la feria, aunque fuera calor. Eso quiere decir que
que en los pasillos, si quieren, pueden hacerla vertical, porque no se van a chocar con nadie. Así que también es una linda oportunidad para ver la feria en sí misma. Y porque van a ver un movimiento que tiene que ver con los libreros, que tiene que ver con otro tipo de transacción, que después no se ve durante la feria. O sea que también para ir pispeando es interesante. Vienen distribuidores extranjeros, vienen bibliotecarios de Estados Unidos, y también la forma en la que dialogan, miran, observan, es una forma diferente y particular. Les puede generar curiosidad, les puede generar interés o no, por supuesto, eso queda en cada uno. En fin, si pueden ir, los días de jornadas profesionales son el martes 25 y el miércoles 26, y el 27 ya abre al público. Bueno. Entonces, con respecto al trabajo práctico, sigan desde ahora, bueno, ya con la preselección para Manuela de Eterna Cadencia, las maté hoy, y de Edgardo de Edasa, empiezan a buscar información, a seguir estas editoriales, con la intención de intentar comprender la lógica, el proyecto que quieren cumplir. Una de las cosas a las que después vamos a prestar atención incluso es, por ejemplo, a la línea de precios. A veces hay editoriales que quedan definidas también por, digamos, no necesariamente en todos los casos, pero muchas veces quedan definidas por el rango de precios que adoptan. Hay editoriales que su estrategia para difundirse, para tener aceptación en el mercado, es usar una franja de precios muy baja. Hay otras que, bueno, tienen alguna otra construcción que no pasa por proponerse así, sino por pensar alguna relación con costos. Y hay otras editoriales que deciden posicionarse en una franja alta, ¿sí? Son diferentes. Pueden tomar las editoriales y que intentan incluso cuando eligen la franja de precios, también plantean algún tipo de relación con sus lectores. Las que tienen una franja más alta, de un rango más alto de precios, no es que no quieran lectores, pero por ahí están apuntando a compras institucionales, o sea, a que sus lectores se encuentren con sus libros dentro de un marco institucional, de bibliotecas, de escuelas, que aparezcan de la mano de empresas que los ponen a disposición, y por ahí no están apuntando tanto al bolsillo del lector o del consumidor final individual. Digo, por eso es que hay construcciones de estrategias que son más o menos complejas. No necesariamente todo se cumple, o sea, por eso yo voy a dar lineamientos la semana que viene sobre cómo ir abordando de a poco, digamos, de qué debería ir el trabajo práctico, pero no va a haber un cuestionario a resolver, por eso yo digo que es cuasi monográfico. Porque lo que buscamos es comprender, y cada editorial arma su lógica y su proyecto de una forma diferente. Pero sí, cuanto antes empiecen a prestar atención y vayan observando a ver qué curiosidades tienen esos catálogos, qué les llaman la atención, en cuanto, por ejemplo, al conjunto de autores, si son obras traducidas, si son obras, si los traductores, por ejemplo, una editorial que acá no apareció, pero que es Adriana Hidalgo. Adriana Hidalgo pone dentro de su catálogo en forma muy relevante el nombre del traductor de cada obra. Porque, así como muchas editoriales de infantil hablamos de autores y no dividimos entre escritor e ilustrador,
O sea, sí dividimos en lo que hacen, en lo que se les pide, en lo que se les contrata, pero después los presentamos en pie de igualdad. Bueno, Adriana Hidalgo presenta en pie de igualdad al escritor de la obra original y al traductor de la obra. Y esto es un rasgo de su identidad muy fuerte. Tanto que algunos de los traductores son los propios editores, como Flavia Costa, que dirige al menos una colección y es la traductora, una traductora muy importante de parte de las obras que publica Adriana Hidalgo. Entonces, digo esto porque en cada editorial van a encontrar particularidades específicas y uno necesita tiempo para irlas descubriendo. Por eso yo insisto con el tema del trabajo práctico desde la primera clase, por eso hoy los apuré un poco a que vayan teniendo seleccionada una editorial. Si en el término de esta semana ustedes pispean un poco de la editorial y realmente no sienten que les diga nada, bueno, ok, la podemos dejar al lado y buscar otra, ¿sí? Pero cuanto antes lo tengan definido, realmente van a poder hacer un trabajo mejor y sobre todo un trabajo que les sea revelador en algún aspecto a ustedes. Yo siempre pienso que esto tiene que serles útil para el momento en el que ustedes tienen obra y salen a buscar editorial donde publicarla. El pasaje por la materia tiene que servirles para poder decodificar con éxito, para poder decodificar en forma adecuada qué editorial va a ser una buena casa para ustedes. Ustedes saben que en inglés editorial se dice publishing house. Y a mí me gusta que aparezca la palabra casa, ¿no? Que aparezca esa palabra house en el concepto de editorial, porque los autores de alguna forma habitan esas casas. Pero bueno, entonces el trabajo práctico lo que busca es ser un entrenamiento para decodificar proyectos editoriales y poder luego como autores entrar en contacto en forma adecuada con las editoriales que sean específicas para el tipo de obra que tienen ustedes. ¿Los abrumé? No. ¿No? También. Bueno, me alegro. Perdón. Mucho. Una pregunta. Entrar adecuadamente, ¿en qué sentido sería? El acercamiento. Ay, ¿cuándo dije entrar adecuadamente? A ver. Como para establecer los vínculos, conocer... a ver. ¿Cómo ingresar en ese mundo, en esa casa? ¿Algo de eso? Ah, bien, perfecto. Vamos a usar un concepto que trabajamos hoy, el de comunidad interpretativa. Tenemos que, cuando estamos observando de cerca una editorial, las editoriales arman todo el tiempo comunidades alrededor de ellas, comunidades de lectores. Y también en estos términos se define una comunidad interpretativa. Entonces, ya sea que la estemos observando en forma crítica, como puede ser para este trabajo práctico, como que la estemos observando con el objetivo de ver si esta editorial puede ser casa para nuestra obra, como escritores, tenemos que lograr decodificar, ¿sí?, su aparato de interpretación. Por eso son válidas las preguntas que nosotros le hacemos a los textos de ¿por qué este texto está así? ¿Por qué? ¿Qué busca este texto? Bien, y en el caso de una editorial, ¿qué busca este catálogo? ¿A qué lector busca? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere transmitir? Un editor y una editorial definen como un lugar de enunciación, pero para transmitir sus ideas, sus mensajes, sus líneas estéticas,
utilizan las palabras de otros, las obras de otros. El catálogo de una editorial como conjunto, uno podría decir que es un discurso estético, es un discurso ideológico, es un discurso que dialoga de alguna forma con la historia, que dialoga con la conversación cultural que se lleva a cabo. Les voy a poner un ejemplo que me pasa a diario. Ahora lo estoy pensando de un mail que contesté ayer, así este nivel de cotidianeidad, pero la verdad es que pasa todo el tiempo. Me llega un mail a la editorial que dice, estimada Valeria Solín, como en algún lado parece que soy la editora, ¿no? Estimada Valeria Solín, me da alegría poder entrar en contacto con usted porque valoro el catálogo y ahí habla maravillas, decía igual frases más o menos hechas, pero digamos de la calidad del catálogo, de su editorial, una cosa así. Y a continuación el mail continuaba, por eso quisiera ofrecerle, acercarle algunos cuentos que me parece serían para los que estaría muy honrado que su editorial sea casa, una cosa así, era lindo. Y terminaba, estos cuentos para adultos. Inmediatamente me di cuenta que no había visto mi catálogo, que no lo había entendido en su particularidad, que es un catálogo pensado para niños y jóvenes. Entonces, por ahí sus cuentos eran bárbaros, no lo sé. Por ahí hasta si los leo, resulta que me parecen republicables por la bohemia. También puede ser. Pero el comienzo, con como nos empezamos a relacionar, no fue pertinente. Me habló de una obra para adultos y yo publico para niños y jóvenes. ¿Sí? Y esto pasa todo el tiempo con la forma en la que los autores se acercan a las editoriales. Y a los editores en general, digamos, termina como cayéndoles mal, porque, bueno, si estás buscando editorial, está bueno que te tomes el tiempo para ver las particularidades de a quién te estás dirigiendo. Que no sea un mailing, ¿no?, masivo, al azar, con alguna particularidad simplemente de nombre, sin conocer. Que sea más específico, que se busque de una forma más específica. Eso forma parte de lo que uno podría decir, bueno, ¿cómo me contacto en forma adecuada con este editorial? No sé si venía por acá la pregunta, Edgar. No es la única respuesta que tengo, ¿eh? ¿Sí? Bueno. Por otra parte, también uno busca una editorial que, en tanto su catálogo es un discurso, también sea un contexto discursivo adecuado a tu obra. O sea, le va inevitablemente que una obra esté publicada en una editorial o en otra, le agrega significación a tu texto. Entonces vos buscas también que ese marco sea el adecuado a tu obra. Debe haber una correlación autor-texto-editorial. Editorial entendiéndola como todo el catálogo de ese editorial. Hay muchas cosas interesantes y lindas para pensar de reediciones de libros que originalmente salían por una editorial y dentro de un catálogo, y 2 o 3 décadas después salen publicados en otra editorial y con otro marco, en lo que hace al catálogo de esa editorial. Y por supuesto que hay cambios en el contexto de recepción, que hay
20, 30 años, la cultura cambió vuelta y vuelta. Pero también hay que tener en cuenta que el solo hecho de publicarse en una editorial o en el otra cambia el texto en sí mismo, cambia el significado del texto en sí mismo, le da un marco diferente. Entonces, en este sentido también me parece que es bueno para los autores, y en este sentido para ustedes, ir pudiendo decodificar si para el texto que ustedes tienen en concreto, una editorial u otra es mejor marco. Y eso no tiene que ver ni siquiera con nuestros gustos como lectores, sino con nuestra obra en particular y con un texto en particular u otro texto en particular. ¿Vamos bien? Sí. Sí, sí. Edgar, ¿se respondió? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, nosotros vamos a dejar hoy la clase acá. Y nos vamos a ver el jueves que viene. Bueno. Sí. Les pido que avancen sobre el cuadernillo de ejercitación. Sí. Intenten, bueno, el anacrónico, el ejercicio 1 del anacrónico encanto de la realidad ya lo pueden hacer entero, por ello lo tienen hecho. Intenten hacer el 3, que es un ejercicio sencillo, chiquitito, el de la publicidad de la juguera de Peabody, ¿sí? Sí. Y creo que es el 4. Bueno, y hagan una cosa, lean las consignas del ejercicio del Lazarillo de Tormes, ¿sí? No hace falta que lean todo el capítulo del Lazarillo de Tormes. Yo pongo el capítulo completo porque es la unidad, digamos, la mínima unidad que debo poner, pero para responder ese trabajo práctico, o ese ejercicio, mejor dicho, no hace falta que lo lean todo, pero sí prueben leer los primeros 3, 4 párrafos, e inclusive intenten leérselos a otra persona en voz alta. Y y anoten al margen, no hagan todo el ejercicio, pero sí anoten, registren qué les pasa con esa lectura, si les gusta, si no les gusta, y digamos algo más de si les gusta o no les gusta, ¿no? Si se encuentran con alguna dificultad, si hay una musicalidad, qué apreciaciones encuentran ahí, dejen marcado qué les pasa cuando intentan leer en voz alta, y la clase que viene, el jueves que viene, vamos a trabajar directamente sobre estos ejercicios y anticipar algún otro. Sí. Bueno. Bueno. Muy Les bien. dejo un beso grande. Gracias. Chao. Bueno, nos vemos. Chao. Okay.